Saludos Marvel Zombies. Daredevil Born Again sigue demostrando una semana más que Marvel Studios no se amilan ante los desafíos. Y decidme vosotros si no es un riesgo entregar un episodio como este tercero, donde el foco de atención recae, por encima de todo, en Matt Murdock abogado, con mayúsculas, en el juicio del Tigre Blanco. Una velada adaptación de uno de los arcos argumentales de la etapa de Brian Michael Bendis al frente de Daredevil. El juicio del Tigre Blanco deja claro que Matt no necesita enfundarse en su traje rojo de diablo para impartir justicia, recordándonos por qué es uno de los mejores abogados. Mientras tanto, Matt pone en cuestión su propio papel como vigilante, proyectando sus dudas en el caso del Tigre Blanco y regalándonos un episodio cargado de tensión y drama judicial, con los típicos giros de este tipo de historias y otros no tan típicos. Por su parte, Kingpin, pese a sus promesas de mantenerse alejado del submundo criminal, parece estar moviendo fichas en un juego a largo plazo, mientras el grupo de policías fanboys de Punisher no se andan con rodeos, y eso sin mencionar ese desgarrador final que nos ha dejado sin palabras y con el corazón en el puño, prometiendo además el regreso del castigador. En este vídeo os traigo el análisis y las referencias del tercer episodio de Daredevil Born Again, pero antes de nada, regaladle un buen like al vídeo, compartidlo y no olvidéis suscribiros al canal más Marvel Zombies de YouTube. Gracias por todo. Sin más dilación, vamos con ello. El tercer episodio de Daredevil Born Again sigue el juicio del Tigre Blanco, dejando claro que una de las facetas que Marvel Studios quiere explotar ante todo es la del abogado Matt Murdock, incluso antes que la del diablo guardián de la cocina del infierno. No es por nada, pero la primera vez que volvimos a encontrarnos con Matt Murdock en Spider-Man No Way Home fue precisamente en su papel de abogado, y cuando apareció en She-Hulk también fue por un caso judicial. Este episodio refuerza la idea de que más allá de ser un tipo que se viste de rojo, Matt Murdock es un gran abogado. Gracias a sus sentidos desarrollados, puede guiar la narrativa del juicio, conociendo de primera mano las reacciones emocionales de la sala. Es brillante la manera en la que sustituye la iglesia por el tribunal y el confesionario por una lúgubre celda, confluyendo así dos de las facetas más importantes que siempre han definido a Daredevil. La tensión en el juicio y los giros en la trama son dignos de destacar, sobre todo porque estos episodios han adaptado el arco del juicio final del Tigre Blanco, y muchos sabíamos de antemano el trágico destino que le esperaba al personaje, pero la serie ha conseguido engañarnos hasta el último momento, cambiando piezas aquí y allá, pero conservando lo esencial, el juicio por el alma de Daredevil. Y es que el caso que se enfrenta Matt con el Tigre Blanco es una proyección de su propio estado mental, habiendo dejado atrás el manto del diablo, pero con las circunstancias obligándole a recurrir una vez más a la ira y la violencia para impartir justicia. El episodio mantiene la tensión hasta el final, cuando Matt, en un arrebato, revela la identidad secreta de su cliente. Gana el juicio, sí, pero lo hace a costa de ponerle una diana en la espalda. Por supuesto, toda la trama sirve para mostrarnos los diferentes frentes y dilemas morales a los que siempre se enfrenta nuestro protagonista, porque Daredevil no sería nada si no fuera un alma torturada. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, Kingpin, quien sigue moviendo los hilos desde las sombras, permitiendo que el caos reine en las calles de Nueva York con una sangrienta guerra de bandas. Todo ello sirve a sus propósitos a largo plazo, mientras lucha contra la promesa de no volver a involucrarse en ese submundo criminal. La dicotomía entre estos dos personajes se vuelve más palpable que nunca, especialmente con la aparición de Tigre Blanco, que permite a Kingpin sumar puntos en su discurso de odio hacia los vigilantes y los superhéroes en general, algo que le viene de perlas para caldear el ambiente y manipular la opinión pública a su antojo. Las miras de Kingpin van más allá de ser el rey del crimen de Nueva York. No solo busca ejecutar la ley, sino convertirse la ley y en juez. Mientras tanto, tenemos la subtrama del grupo de policías corruptos que parecen adorar a Punisher. Una pena que Matt no se haya dado cuenta de los tatuajes de la calavera, porque básicamente es ciego, aunque no lo parezca, y cuando menos lo esperamos, la serie nos lanza un jarro de agua fría y nos arrebata al recién descubierto Tigre Blanco en una desgarradora escena que nos recuerda lo fría y cruda que puede llegar a ser. Además, nos adelanta el inminente regreso del castigador. En los cómics, la faceta de Matt Murdock como abogado ha estado presente desde su primera aparición, cuando se convirtió en el defensor legal de los Cuatro Fantásticos. A lo largo de los años, su carrera en los tribunales se ha convertido en uno de sus grandes baluartes, y mola que Marvel Studios esté recalcando esto, porque es una forma de delimitar su terreno. Daredevil Born Again está dejando claro que Daredevil es mucho más que un simple superhéroe. Antes de ofrecernos la acción, era necesario redefinir el papel de Matt Murdock y otorgarle un lugar privilegiado dentro del universo cinematográfico de Marvel, consolidándolo como uno de los mejores abogados. Y con razón, este tercer episodio sigue cocinando a fuego lento todas las tramas, mientras desarrolla una narrativa basada en mini arcos argumentales, donde Matt Murdock tendrá que recorrer su propio camino del diablo entre la culpa y la penitencia. Este episodio, sin apenas acción, ha logrado colmar todas las expectativas y deja claro que Marvel Studios sabe lo que tiene entre manos. Además de respetar la esencia más pura de la etapa de Netflix, han sabido jugar sus cartas como siempre, elevando las apuestas al máximo y sobre todo, respetando la quinta esencia del hombre sin miedo.
El episodio se titula En su seno. Originalmente, los episodios 2 y 3 estaban concebidos como los dos primeros de Daredevil Born Again, pero tras el cambio creativo del equipo de producción, se decidió añadir un poco más de contexto con ese primer falso piloto al comienzo. El juicio del Tigre Blanco en este episodio es una adaptación del arco argumental del juicio del siglo de Brian Michael Bendis en Daredevil, donde el Tigre Blanco fue capturado en una situación muy comprometida y su juicio le sirvió a Matt Murdock para enfrentarse a sus propios demonios. A diferencia de la serie, en los cómics el veredicto fue negativo y Tigre Blanco fue declarado culpable, y en su desesperación, Héctor Ayala cometió un grave error, terminando acribillado en las escalinatas del juzgado. En la serie nos dan un pequeño rayo de esperanza, solo para acabar ejecutándolo de la misma manera. Tigre Blanco debutó en Deadly Hands o Kung Fu número 19, de la mano de Vin Mantó y Josh Pérez. Mientras vivía en el sur del Bronx, Héctor encontró los amuletos de poder, tres amuletos en forma de tigre, que le otorgaban el poder de una antigua entidad conocida como el Dios Tigre. Tigre Blanco pasa a convertirse en otro secundario más dentro del vasto universo Marvel, con la particularidad de ser uno de los primeros superhéroes hispanos. Tras su muerte en los cómics, su sobrina Ángela del Toro adoptó el manto del Tigre Blanco, y por cierto, en la serie la vemos brevemente entre los asistentes al juicio. Camar de los Reyes, el actor que interpretó a Tigre Blanco, falleció de cáncer poco después de terminar el rodaje de la serie. La trama del Tigre Blanco delata que la serie no cambió nada de lo rodado antes del relevo creativo, aunque seguramente haya habido algo de magia en el montaje. Kingpin y la guerra de las bandas siempre ha sido un clásico, especialmente cuando involucran a héroes callejeros como Spider-Man, Daredevil o Punisher. En la serie, Kingpin está permitiendo que las principales familias criminales se masacren entre sí por motivos que de momento desconocemos, aunque al final deja entrever a Vanessa un pequeño resquicio de sus planes y ojo a sus nudillos que delatan que Wilson no está siendo del todo sincero. En este episodio vemos una vez más a Wilson desayunando tortilla con Vanessa en una escena que nos recuerda a cuando ambos se conocieron en la primera temporada de Daredevil, aunque en aquel entonces estaban mucho más unidos. Entre los policías asistentes al juicio del Tigre Blanco podemos ver a uno con un tatuaje de la calavera del castigador. Precisamente el logo de Punisher decora las calles de Nueva York, previendo a su vez que no tardaríamos demasiado en verlo. Musa sigue dejando pistas de su presencia. Durante el juicio, Matt menciona a un tal agente Morales como uno de los beneficiados de la inestimable ayuda del Tigre Blanco. Nosotros soñamos con que se trate de Jeff Morales, el padre de Miles Morales. En Spider-Man Homecoming ya nos confirmaron que Miles andaba por Nueva York. Al final, Tigre Blanco muere de la forma más inesperada, y aunque podríamos pensar que se trata del regreso del castigador, ya hemos visto que hay un grupo de policías aprovechándose de su marca, y es probable que cuando Frank Castle se entere, seguro no estará nada contento. A todo esto, toda la trama original de Punisher en Daredevil Born Again fue totalmente reelaborada bajo el criterio del cambio creativo que hubo en la serie. En este episodio, volvemos a recordar a Foggy Nelson, y de hecho, ese momento es el que le da el título al capítulo. Finalmente, Kingpin convoca a Bebe Yuri para exponer su postura contra los vigilantes, alineándose completamente con la policía y avivando aún más las llamas del conflicto. El tercer episodio de Daredevil Born Again, sin apenas acción, ha mantenido una tensión constante hasta su desgarrador final, y sobre todo ha servido para que redescubramos una de las facetas más importantes en la vida de Matt Murdock, mientras que Kingpin empieza a mostrar su jugada maestra, y el castigador ya sabemos cómo se las gasta cuando está cabreado y la cosa no pinta bien. Daredevil ha vuelto con todo definitivamente. Me encanta cómo han recuperado el lado más legal de Matt Murdock, que es algo clave en el personaje. También me parece arriesgado que en la serie hayan prescindido de los elementos más superheroicos y aún así funcione sin miedo. Además, el tono que le han dado me parece acertadísimo. La próxima semana promete un episodio de infarto. ¿Estará Kingpin moviendo todos los hilos? ¿Qué impulsará a Matt Murdock a ponerse de nuevo el traje de Daredevil? Del 1 al 10, ¿qué os ha parecido el tercer episodio de Daredevil Born Again? ¿Cómo veis la serie hasta ahora? ¿Qué pensáis de ese final? ¿Qué teorías tenéis? Nos leemos en los comentarios. Gracias por haber aguantado la chapa hasta el final. No olvidéis darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta hecho, saludos.